aquí. Ay, agarré la calle de Patria. Como en unos 20 minutos llego. Bye. Me tiene harta. Que nos escapemos juntos. Pero no me haces caso. Ay, un día de estos. Sí, un día de estos, ya sabes. Oye, bebé. ¿Tendrás algo? Es que ya se me venció la mensualidad del gym. ¿Cuánto necesitas? Pues, un poquito más que la vez pasada. ¿Sí? Ah, no te apures, ahorita te doy un poquito. Bueno, para que no te haga falta. Nos vemos. Ay, cosito. ¿Te portas bien, eh? No. Viejita, qué bueno que llegaste, mi amor. Ay, ay, ay. ¿Sabes que no me gusta que me digas así? Amor, yo te quiero mucho. Además, ya me estoy preparando para mi gerencia, cariño. Pero, ¿por qué llegaste tarde otra vez? Ay, ay, ¿por qué huele tan horrible? Huele cloro. Sí, tú me dijiste que trapeara, que porque ayer estaba muy mugroso aquí, y pues yo le eché cloro, trapeé bien. Sí, pero te pasaste. Cariño, ¿pero por qué llegas a estas horas? Otra vez tarde. Diario es lo mismo. Diario preguntando que por qué llego tarde, que qué hago, que ya me, ¿sabes qué? Ya me tienes harta. No. Harta, harta me tienes. Yo solo... Tengo todo en orden, sí. Mis documentos, sí, mi pasaporte. Sí, los boletos de avión ya también están. Ya me llegaron. Sí, se hace escala, ¿no? Claro que sí. Va a ver que todo va a salir muy bien. Estados Unidos. Que te vaya bien, mi amor. Sí. Hasta luego, buen día. Por fin, Estados Unidos. Mi amor, oye, ¿te acuerdas de los condones que estabas buscando la otra vez? Pues ya no los busqué más. Acá andan, se nos acabaron. Oye, y pues ya compra de otra marca porque pues compra de los sabores, de esos de los que sí me quedan porque los otros apretaban. Y estoy aquí en el gym y pues ya hoy no te voy a poder ver, pero ¿tú crees que hay manera de que sí me puedes prestar para la proteína mañana? Sí, es que ya se me acabó y aquí a tu niño. Sale, amor. ¿Por qué mis llaves no abren la puerta? No sé, ni me importa. ¿Y esas maletas? Escúchame. El viernes me voy a Estados Unidos. Me dieron la gerencia del trabajo. ¿Y eso qué? ¿Por qué mis maletas? Llévate las tuyas. Escúchame. Dime. Sé muy bien que me engañas con un joven. Ya hablé con él. Está casado, tiene una bebé. Me engañaste y te engañan a ti también. Pero... Déjate explico. ¿Qué me vas a explicar? Tus llaves ya no abren esta casa. Te me vas a ir. ¿Quieres que llame a la policía o te vas por tu cuenta? Pero déjate explicar. ¿Qué me vas a explicar? Lárgate de mi vida, por favor. Está Fuera. bien, pero te vas a arrepentir. ¿De qué me voy a arrepentir? ¿De que me engañaste? Te vas a arrepentir. ¡Vete! ¡Vete! Mi amor, ya llegaste. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Ya nos podemos ir a vivir juntos? Siéntate. ¿Qué te pasa? Hablé con tu marido. ¿Qué te dijo? Sabe
que tengo esposa y un hijo. ¿Y eso qué? Ya nos vamos a poder ir a vivir, te voy a cuidar. Que me va a ir a delatar. Eso pasa. Vámonos a vivir juntos, yo te voy a cuidar. ¿No me escuchaste? Tengo una esposa y un hijo. ¿Y eso qué? Vámonos juntos. Consuelo, si yo estuve contigo fue por dinero, por diversión nada más. Pero ya se acabó. No me hagas esto. Yo te amo de verdad. No te vayas. Suéltame. No te vayas. Suéltame. Yo te amo. No te ¡Suéltame! vayas. ¡Suéltame! No te ¡Suéltame! vayas. ¡Suéltame! Por favor, no te vayas. Entiende. No puede ser. Me quedamos sola, sin familia, sin nada. Antes de ser infiel, piensa que estás traicionando la confianza de alguien que te ama, por alguien que quizá te olvide mañana. ¡Ay,